Soy Imán. Solía predicar que Jesús era solo un profeta. Pero luego morí. Sí, mi alma abandonó mi cuerpo. Y en ese momento, cuando pensé que me encontraría con Alá, lo encontré de nuevo, Jesús. Quizás pienses que estoy engañado o que ofendo la fe, pero por favor, dame unos minutos. No quiero convertir a nadie. Solo quiero saber la verdad, porque lo que he visto y oído allí ha destrozado todo lo que creía. Me llamó por mi nombre. Me miró con ojos llenos de tristeza y dijo, aún te amo, aunque nunca hayas creído que soy el Salvador. Y fue en ese momento que me revelaste la terrible verdad sobre ti, Señor Jesús, que el mundo entero, el Islam e incluso muchos cristianos de hoy aún desconocen. Por favor, escucha. Y cuando termines de escuchar, por favor, ayúdame. Solo quiero saber, ¿es esto cierto? Soy Ibrahim Hassan, tengo 82 años. Durante casi toda mi vida, he vivido como un guardián de la fe islámica. 62 años como imán, desde mi juventud en Bagdad hasta que encanecí aquí, en esta tierra extranjera, Estados Unidos. Cada mañana, me despierto con las piernas temblorosas y la espalda un poco más encorvada. Sin embargo, todavía hay gente que me llama para preguntar, maestro, ¿cuándo habrá una nueva clase? ¿Puede venir un ratito a mi casa? Necesitamos sus oraciones. Sé que ya no soy tan fuerte como antes, pero aún me ven como un hito, como un recordatorio de las cosas sagradas que no deben olvidarse. Crecí en un entorno donde cada paso, cada palabra, debía ser pura, porque todo estaba ante Alá. Me enseñaron que no hay nada más grande que Él. No hay nada más verdadero que el Corán. Mahoma es el profeta final, el sello divino que concluye la cadena de revelación desde lo alto. Y Jesús es mencionado, pero solo como profeta, un buen hombre, no como Dios. Eso es lo que creía, inquebrantablemente. Durante décadas, estudié con ahínco, trabajando con esmero cada letra árabe, cada versículo de las Escrituras. Solía enorgullecerme de comprender algo más sagrado que otros. Pero, hijos míos, ¿saben? A veces, lo que creemos verdad absoluta puede ser el mismo muro que nos impide ver algo más grande. No comparto esto para confundir a nadie. Lo comparto porque lo he visto. Lo enfrenté. Y lo que pensé que era toda la luz es en realidad solo un tenue reflejo comparado con él, del que les hablaré más adelante. Pero detengámonos un momento. ¿Alguna vez han sentido incertidumbre, aunque sea solo una vez, al orar? ¿Alguna vez su corazón les ha preguntado con ternura, ¿ya te conocemos de verdad? No me atreví a hacer esa pregunta. Durante más de 60 años, viví como si lo supiera todo. Pero al final de mi vida, cuando mi cuerpo estaba agotado, cuando la muerte se acercaba como un soplo junto a mi oído, fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Todo en lo que siempre creí, cada conocimiento, cada enseñanza, cada pizca de orgullo, fue dominado por algo que no podía nombrar, hasta que me llamaste. Fue entonces cuando mi salud empezó a deteriorarse. Empecé a sentirme mucho más cansado hacia finales del invierno pasado. Al principio, era solo un dolor sordo en la espalda. Luego, de vez en cuando, me faltaba el aire, sobre todo después de cada larga conferencia. Seguía pensando que debía ser por la edad, ya tenía 82 años. ¿Qué más podía esperar? No hablo con nadie. No quiero que Fátima, mi esposa de 74 años, se preocupe. Ha llevado el peso de mi vida, y eso es más que suficiente. Cada vez que me ve cansado, me dice con dulzura, Ibrahim, deja que los niños se encarguen. No te esfuerces tanto. Pero yo solo sonreí, le di un suave golpecito en la mano y seguí adelante. Tenía miedo de que si me detenía, la comunidad también se tambaleara. Tenía miedo de perder el sentido de la vida. Un día, después de la oración del Magrib, me desplomé detrás del mihrab.
Sentí como si una sombra oscura se arrastrara silenciosamente por mis pulmones y luego se apretara alrededor de mis costillas. Todos me llevaron al médico, y ese fue el día en que lo oí decir: cáncer de pulmón en etapa 4, con metástasis ósea. No nos quedan muchas opciones, señor. Lo miré y asentí suavemente. Sin pánico, sin lágrimas, solo un profundo silencio en mi corazón. Recuerdo haber leído en el Corán: y ciertamente os probaremos con el miedo, el hambre, la pérdida de bienes, vidas y frutos, y daremos buenas nuevas a los pacientes. Sura Al-Baqara 155. Creo que quizás esta sea la prueba definitiva. Es el susurro de la muerte, y entraré en ella como un hombre que entra en la oscuridad con una lámpara parpadeante. Pero por la noche, cuando estoy solo, confieso que hay preguntas que me golpean el corazón en silencio. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué ahora, cuando la fe en la comunidad necesita apoyo? Te he servido toda mi vida. ¿He cometido algún error? Intento apartar esas dudas como el polvo de la alfombra de oración. Pero hermanos y hermanas, saben que hay noches en las que solo puedo mirar al techo y susurrar: por favor, quédate conmigo, aunque sea en silencio. Amigos, a veces la fe no es la ausencia de dudas, sino seguir adelante incluso cuando el corazón alberga preguntas sin respuesta. Creía ser fuerte. Una vez creí estar listo para cualquier cosa que Alá me enviara. Pero no preví que el dolor sería tan brutal. Quimioterapia, radioterapia a los 82 años, mi cuerpo es como un paño deshilachado. Cada dosis me provoca convulsiones, vómitos, una alternancia de calor y frío, como fuego y hielo a la vez. Hay noches en las que simplemente me quedo ahí tumbado, respirando, demasiado débil para hablar. Mi piel se ha oscurecido. Mis huesos sobresalen. Las manos que una vez sostuvieron firmemente el Corán ahora tiemblan, incapaces de levantar un vaso de agua. Me aferro a la fe como quien se ahoga se aferra a una pequeña balsa en el mar. Cada día susurro su nombre: Ya Haya, Ya Rahman, Ya Rahim. Oigo a Fátima sentada junto a la cama, recitando versos del Corán, su voz firme como el viento en el desierto, apacigua mi alma. A veces lloro, pero no dejo que nadie me vea. Lloro no por miedo a la muerte, sino porque no entiendo. Te he servido toda mi vida. Entonces, ¿por qué estoy tan solo al final? Me he preguntado: ¿dónde estás? ¿He hecho algo malo? Entonces me culpo de nuevo. Es Saitán susurrando, sembrando la duda en mi corazón. Fátima no se separó de mí ni un instante. Me secó la frente con un paño tibio y me sostenía la mano cada vez que entraba en pánico en mi delirio. Podía sentir que estaba rezando, incluso sin decir palabra. En las últimas horas, sé que este cuerpo está a punto de abandonarme. Cada respiración se vuelve escasa, como el viento soplando a través de una grieta. Mis oídos se volvieron sordos, pero mi corazón comenzó a calmarse de una manera inusual. Y entonces, la luz se desvaneció gradualmente. Mi cuerpo se sentía ingrávido, como si se alejara del suelo. Sabes, lo más asombroso de mi vida no fue el momento en que nací, sino el momento en que dejé mi cuerpo. En ese momento, oí que el monitor de la habitación del hospital emitía un sonido largo y agudo, y de repente se quedó en silencio. Oí el sonido de un médico corriendo, y alguien gritó: «Ha dejado de respirar». Lo oí todo, pero parecía como si oyera algo muy lejano, muy profundo, muy silencioso. Todos los sonidos se hicieron más lentos, desvaneciéndose como el sol poniéndose sobre el desierto de Bagdad que solía ver de niño. No más dolor, no más cuerpo enfermo, no más agujas, no más respiraciones entrecortadas. Soy ligero como el rocío de la mañana, como un alma disolviéndose en el aire. Y entonces me veo a mí misma. Mi cuerpo yace ahí, inmóvil. Tengo los ojos cerrados, la piel pálida. Un médico me realiza compresiones torácicas mientras una enfermera prepara un respirador artificial. Fátima, mi esposa, tiembla mientras me toma de la mano,
susurrando algo entre lágrimas. Mi sobrina pequeña está de pie junto a la puerta, con los ojos muy abiertos, presa del pánico. Puedo sentir sus emociones, pero es como si estuviera detrás de un cristal transparente, impotente, en silencio. Y lo extraño es que no tengo miedo. No estoy triste. Una sensación de paz me envuelve, como una prenda de seda prístina. Ya no soy el anciano esposo enfermo de cáncer. Ya no soy el erudito imán, ni el padre, ni el abuelo, ni el amigo. Soy simplemente un alma que regresa a casa. Siento una fuerza, suave pero irresistible, que me arrastra, no con la mano, sino con la fascinación de la luz de la verdad. La habitación del hospital se desvanece. Ya no veo las máquinas ni oigo las llamadas. Me voy a la deriva, como una hoja amarilla que cae de una rama al llegar el otoño. No sé a dónde voy, pero sé que me guían al lugar al que pertenezco. No sé cuánto tiempo llevo flotando. Solo recuerdo que, tras salir de la habitación del hospital, me sentí atraída hacia otro lugar, como una corriente invisible pero muy atractiva, sin miedo en absoluto. Al contrario, sentí como si alguien me llamara suavemente, no con palabras, sino con luz. Una luz cálida y radiante apareció frente a mí, pero no me cegó. No me hizo parpadear. Al contrario, me atrajo tanto que no pude resistirme. Pensé que estaba a punto de encontrarme con Alá. Mi corazón rebosaba de divinidad, como si cada sermón, cada oración de mi vida, me hubiera conducido a ese momento. Y entonces entré, apareció un jardín. No, cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no era un jardín, sino Al-Janna, el que me habían enseñado toda la vida. Los ríos cristalinos fluyen por debajo, brillando como joyas. Los árboles están cargados de frutos, desprendiendo una dulce fragancia. Música melodiosa que no proviene de ningún instrumento. Brisas suaves, como la mano de mi madre que me acariciaba el pelo mientras dormía. Y ellos vinieron. Vi a mi padre, que falleció cuando yo era solo un niño. Vi a mi madre, con su mirada tierna, igual que la última vez que me abrazó junto a la vieja puerta de madera. Vi al primer maestro que me enseñó cada versículo del Corán con manos temblorosas. Sonrieron y no dijeron nada. Estallé en orejas. En ese momento, caí al suelo en el jardín, rebosante de alegría. Alhamdulillah, he vuelto a casa. Alá, he regresado. Pensé que ese era el destino. Estaba seguro de haber entrado en el cielo, pero no sabía que era solo el comienzo de una verdad más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. No sé cuánto duró ese momento de paz absoluta. Creo que Alá me abrazó. Pensé, así que has llegado al paraíso. Incliné la cabeza en agradecimiento, con el corazón ligero como una nube, el alma vibrante como si cantara un himno. Pero entonces algo cambió muy levemente, como una cuerda de guitarra suelta. Al principio era luz, ya no brillaba como una gema, sino que empezaba a desvanecerse, tornándose de un amarillo pálido como la luz de una lámpara vieja. Las frutas del jardín habían caído, ya no estaban regordetas sino podridas, una a una, con gusanos saliendo del centro de las granadas. Extendí la mano y toqué una parra, y sentí que mi piel penetraba la piel de la fruta como si fuera papel podrido. El río se seca poco a poco, revelando una capa de lodo oscuro. Los pétalos caen uno a uno, como si una mano invisible destrozara este lugar. Ya no hay música. En cambio, empecé a oír llantos, gritos, las voces de almas desgarradas. A veces oigo a alguien llamarme. Es un sonido lastimero, como si las llamas la consumieran. Me volví, buscando a mis seres queridos que conocí antes, pero ya no estaban. Solo quedaban sombras distorsionadas, como si se extendieran por el fuego y el humo. Los llamé, pero nadie respondió. El aroma del paraíso se había convertido en el hedor de un cadáver, tan abrumador que me sentía como si fuera a morirme. Aunque ya no tenía cuerpo, me desplomé. Pero ya no había suelo donde caer.
Todo parecía derrumbarse bajo mis pies, arrastrándome hacia un abismo frío e insondable. Grité, pero no había nadie. No había Fátima, ni Corán, ni Alá. Solo estaba yo, a la sombra, perdida y presa del pánico. No sé dónde estoy, pero sé que este lugar no es Jannah. Caminé en una oscuridad espesa como el lodo, sintiendo cada paso como si pisara algo pesado, invisible y frío. El hedor me envolvía, y los gritos resonaban sin cesar. Entonces, de repente, un extraño rayo de luz brilló desde arriba, ni cálido ni brillante, sino grisáceo, como una tenue luz de luna oscurecida por una nube de ceniza. En medio de esa oscuridad emergió un trono, no tan grandioso como había imaginado, pero tosco, austero, cubierto por una fina capa de polvo y sombreado como manchas de sangre seca. En ese trono hay una figura que reconozco al instante, sin lugar a dudas. Es un hombre. Es Mahoma, nuestro gran profeta, aquel a quien se le dio el Corán, a quien he servido toda mi vida. Quedé atónito. Pero lo que me dejó aturdido y paralizado no fue su presencia, sino el estado de la persona, sin halo de gloria, sin aura profética. Su rostro se inclinó, sus ojos se nublaron, discretamente tristes, sin resentimiento, sino con un profundo arrepentimiento. Y entonces vi las cadenas, los eslabones transparentes, como forjados con el aliento de la culpa, envolviendo las manos y los pies de la persona, aprisionándola en el trono como a un noble prisionero. Me arrodillé, con el corazón destrozado, gritando, ¿por qué? ¿Por qué es él? ¿Por qué es así? Solo quedó el eco de mi propia voz resonando con un sonido distorsionado, como si se hubiera ahogado en la garganta de alguien. ¿Por qué es así? Grité, temblando mientras mi alma se desgarraba. Todo en lo que había creído, enseñado y luchado por proteger ahora parecía reducido a cenizas, sin dejar nada más que polvo. Intenté llamarlo, pero Muhammad no habló. Me miró fijamente, sin enojo ni acusación, solo dolor. Y comprendo, no por la razón, sino por una dolorosa consciencia en lo profundo de mi alma, que algo anda mal. Quizás toda mi vida me he aferrado a la fachada, a las reglas, a las tradiciones, olvidando la esencia misma. Quizás la gracia ha sido sofocada por el miedo y el control. No es cierto que quien está encadenado no es culpable de sus propias limitaciones, sino de las cadenas que nosotros, quienes actuamos en su nombre, hemos creado e impuesto inconscientemente sobre él. Grité una vez más, pero la oscuridad respondió con un silencio absoluto, y comencé a caer mientras mi corazón aún latía con fuerza por el pánico. Y la visión de la casa del profeta, encadenado, aún me atormentaba como una herida abierta. Una voz resonó desde el vacío. No era un grito ni un sonido de ira, sino una voz que resuena profundamente, desde lo más profundo de mi alma. ¿Quién es el Alá que adoras? Esa pregunta atravesó el aire, penetrando directamente en lo más profundo de mi corazón. Abrí la boca, con la intención de responder con una frase familiar, pero se me atragantó la garganta. No me salían las palabras. ¿De verdad lo conoces o solo sabes lo que te han enseñado? Sentí que todos los recuerdos de mi vida brotaban como páginas de un libro arrastradas por el viento. Aquellas lecciones de las escrituras de mi infancia. Los sermones que una vez prediqué con una confianza inquebrantable. Las veces que me retorcí la lengua leyendo los ritos, inclinándome en oración. ¿Cuál es el origen de los rituales que practicas? Una oleada de imágenes me inundó como un torrente. Vi la Kaaba en el pasado, mucho antes de la llegada del Islam, no estaba vacía, sino llena de ídolos, Hubal, Alat, Manat y Usuza. Nombres que había leído por encima en los libros de historia, pero a los que nunca les había prestado atención. Veo que los antiguos rituales, las danzas, las ceremonias de sangre y fuego no han desaparecido por completo, sino que se han redefinido, revestidos de una nueva apariencia. Hay algo que no es puro, que no se ha revelado del todo como una vez creí. Tiemblo. Cada capa de fe dentro de mí, el cimiento que una vez creí inquebrantable, se está desprendiendo como una cebolla. Cada capa es una verdad que una vez me negué a afrontar.
Estoy al descubierto, sin doctrinas a las que aferrarme, sin título de imán tras el cual esconderme. Me siento profundamente avergonzado, no por haberme equivocado, sino porque nunca exploré realmente si tenía razón. He vivido toda mi vida como quien camina en la oscuridad, aferrado a una lámpara apagada. En ese silencio áspero, me quedé solo conmigo mismo, con el alma desnuda, sin ninguna protección, sin conocimiento prestado, sin títulos, sin dogmas. Aún queda una pregunta sin respuesta: si todo lo que sé sobre Dios es solo un velo, ¿quién es Él realmente? Un escalofrío me recorrió la espalda y comprendí que el viaje apenas comenzaba. Tras derrumbarse por completo el fundamento de la fe al que me había aferrado toda mi vida, caí en un estado indescriptible. No es el infierno como solía enseñar, ni un lugar de descanso ni un sueño eterno. Es un espacio completamente vacío donde todo concepto de identidad, designación, recuerdo o valor desaparece, derritiéndose como cera de vela en el vacío. Me dejo llevar por un mar de densa oscuridad, tan denso que incluso los pensamientos se vuelven pesados y lentos, como si mi alma se hundiera en la última capa de consciencia. Ya no siento el paso del tiempo, ya no sé quién soy, quién solía ser ni por qué estoy aquí. Solo me queda un terrible aislamiento, una especie de muerte que no es física, sino la muerte de la identidad misma del yo que una vez existió. Y entonces, en el momento en que pensé que me había desvanecido para siempre, cuando ni siquiera la idea de pedir ayuda tenía la fuerza suficiente para formarse en mi mente, apareció una luz. Pero esta vez no era como la cálida luz que una vez me atrajo al jardín prometido. Esta luz es tan pura que hace temblar todo dentro de mí, incluso si es solo el débil eco de un alma. No es demasiado brillante, ni intenso, ni tiene colores llamativos, pero está lleno de una energía vibrante y sagrada que hace imposible mirarlo directamente sin sentirme completamente pequeño. No sé de dónde viene. No se acerca físicamente, sino que siento como si despertara desde dentro de mí, como si siempre hubiera estado ahí esperando el momento en que se desprendieran todas las capas para revelarlo. Del centro mismo de esa luz, emergió una figura, no de carne y hueso, sino de una presencia que despertó todos mis sentidos, como si me hubieran concedido una forma de consciencia más allá de cualquier marco que la humanidad haya conocido jamás. Y supe al instante quién era. Nadie presentó a nadie, nadie necesitó decir nada. Lo supe, un tipo de conocimiento que no requería aprendizaje ni lógica, pero mi alma misma confirmó que era Jesús. No necesitas decir una palabra. Tu presencia es el lenguaje. No necesitas parecer majestuoso, eres majestuoso. No necesitas demostrar tu santidad, eres la santidad misma. Veo tus ojos, como ningún otro que haya visto en mi vida. Esos son los ojos que pueden ver hasta el fondo de mi alma, sin dejar mancha alguna, evitando cualquier mentira que haya ocultado y pasando por alto cualquier dolor que haya enterrado. Pero lo que me hizo desmoronar por dentro no fue la mirada como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad de la noche, sino la compasión infinita que llevabas dentro. Sin ira, sin culpa, sin desprecio, solo un amor puro, tan profundo que me hace sentir indigna de existir en su presencia. Nunca había sabido realmente lo que significaba sentir admiración hasta ese momento. Y comprendí que la verdadera reverencia no proviene del miedo al castigo, sino de darme cuenta de que estaba ante un ser tan hermoso, tan real, tan amoroso, que simplemente estar allí sin desvanecerse ya era un privilegio. No sé si había llorado o no, porque en ese momento ya no era un cuerpo, pero el sollozo dentro de mi alma resonó como el gemido de un niño perdido que acaba de encontrar a su padre y sabe con certeza que ha vagado demasiado tiempo. He ido demasiado lejos. No estoy seguro de si lo que sucede después es una conversación en el sentido común o una comunicación trascendente donde cada pensamiento, cada sentimiento y lo más profundo de mi alma se fusionan en una realidad mayor, más grandiosa que cualquier ideología que haya conocido. Jesús no necesita hablar. Su sola presencia ha desatado un torrente de revelación que se estrella en mi alma como olas de temblores, sumergiéndome en una comprensión instantánea pero indescriptible. Se me ha mostrado que no solo eres un gran profeta, como creí durante muchos años en mi rol de imán.
Él no es solo Isa bin Mariam, enviado con el ángel como mensajero en la sucesión de profetas, sino que tú mismo eres la palabra viva, el que existía desde el principio, aquel por quien todo fue creado. Y sin ti, nada de lo que ha sido creado fue hecho. En ese ámbito espiritual, comprendí sin razonar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios Padre sino a través de Él. Él no solo habla de la verdad como una enseñanza externa, sino que Él mismo es la verdad. No solo muestra el camino a la vida, sino que es la vida misma. Y es entonces cuando el verdadero miedo irrumpe. Yo, quien una vez enseñó sobre la pureza del Tauhid, quien solía argumentar contra el concepto de la Trinidad como una herejía y quien sonreía con lástima cuando alguien llamaba a Jesús Hijo de Dios, ahora me enfrento a la verdad que una vez rechacé. Cada fibra de mi ser espiritual se encogió ante una completa transformación de mi cosmovisión. Fue una revelación terrible, no por la oscuridad, sino por su luminosidad. Tan brillante que expuso todo aquello a lo que siempre había ignorado. El horror reside en que tú tienes razón, mientras que yo y todo el mundo que una vez representé estamos equivocados. Ya no sé quién soy. Todo lo que una vez me definió, mi título, mis conocimientos, mi reputación, mi comunidad, mis tradiciones e incluso mi orgullo moral, se ha reducido a cenizas, como polvo en el horno de la verdad. Y en medio de ese pánico interno, comencé a llorar, no con lágrimas de la carne, sino con gotas de dolor espiritual que brotaban de un alma que finalmente había visto la luz verdadera y se había dado cuenta de que una vez había estado ciega. Creía saber de rectitud. Creía que la devoción y la dedicación a seguir las reglas, ayuno, oración y una vida moral, eran las maneras de acercarme a Dios. Pero al ver a Jesús en esa luz eterna, ya no pude aferrarme a nada que perteneciera a mis méritos personales. Veo con una claridad que nunca antes había visto. Todo esfuerzo religioso, por sincero que sea, es solo un puente roto si no se fundamenta en él, el que fue crucificado, murió y resucitó. Jesús, con una mirada ardiente de verdad y compasión, me mostró un abismo colosal, insalvable, que se extiende entre la humanidad pecadora y el Dios Santo. He visto a innumerables personas, incluyéndome a mí, de pie al borde de ese abismo, intentando salvar la brecha con conocimiento, ética y rituales, sin embargo, todos se derrumbaron ante su absoluta santidad. Solo la cruz, donde derramó su sangre, es el puente sólido que salva ese abismo sin fondo, y solo quienes confían en ese sacrificio pueden cruzarlo. Entonces tuve una visión de juicio, pero fue diferente a todo lo que jamás había imaginado. No es el infierno de fuego abrasador como los sermones que una vez pronuncié desde el podio. No, el horror aquí es la separación eterna de la luz y el amor, que es la verdadera vida. Es un estado de vacío, aislamiento absoluto, donde no hay esperanza ni presencia de Dios. Y lo que me asombra no es solo esa imagen, sino darme cuenta de que tanta gente sincera, incluso buena, se ha extraviado por haber rechazado a su hijo. Durante tantos años, yo fui uno de ellos. Y entonces vi la cruz, no como un símbolo religioso ni una imagen enmarcada en una iglesia, sino como una realidad viva. Vi a Jesús en esa cruz, no sostenido por la violencia, sino ofreciéndose voluntariamente. Cada gota de sangre que caía era como una llamada, te amo. Pude sentir tu dolor indescriptible, pero también sentí la alegría silenciosa dentro de ti, la alegría de saber que el precio del perdón estaba siendo pagado en su totalidad. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Es una revelación aterradora. No es feroz. Es tan real que ya no tengo a dónde escapar. Y en esa realidad, empiezo a desmoronarme, pero también a renacer. Cuando todo en lo que creía se derrumbó, cuando mi alma quedó expuesta sin ninguna prenda religiosa que la cubriera, no me condenaste. No hubo un rugido atronador, ningún dedo acusador apuntándome directamente a la cara, aunque lo merecía. Por el contrario, ocurrió algo inesperado. Se acercó a mí, me extendió los brazos, y su luz inundó los rincones más oscuros de mi corazón. Siento algo que nunca había sentido en mi vida, el amor incondicional. Un amor que no se basa en logros, que no depende del nivel de comprensión,
y que no requiere que demuestre nada en absoluto. Un amor que siempre ha existido, que estuvo presente incluso antes de que yo naciera, y que aún me espera a pesar de haber deambulado por innumerables caminos equivocados. Él no fuerza ni negocia, solo una invitación suave pero poderosa, que resuena como un eco de la fuente misma de la vida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lloré, no por humillación, sino porque por primera vez entendí lo que es la gracia. Un don que nadie puede comprar, nadie merece recibir, pero que se da simplemente porque Dios ama. En ese momento, ya no era imán. Ya no era musulmán ni ninguna otra etiqueta. Solo era un alma perdida encontrada, un niño que había estado lejos demasiado tiempo, ahora llamado de vuelta a casa. No entiendo del todo la teología. No puedo explicar completamente la Trinidad ni cómo Dios pudo encarnarse. Pero sé esto, Jesús es la verdad. Él es amor y me invita. Y en ese momento, dije, sí, iré a ti. No sé qué me hizo volver. Quizás fue una promesa, una decisión del cielo o simplemente que aún no era el momento. Pero cuando sucedió, sentí como si todo mi ser fuera arrancado de un lugar de paz, atravesado por un vacío oscuro y caótico, para luego caer directamente en este cuerpo pesado, apretado y terriblemente doloroso. El dolor físico no es solo superficial, sino que parece penetrar profundamente en mis huesos, haciéndome querer escapar una vez más, para siempre. Con cada latido, siento un golpe martilleante en el pecho. Con cada respiración, siento un corte agudo que me atraviesa el corazón. Abrí los ojos y vi la penetrante luz blanca de la habitación del hospital, no la luz suave y vibrante del lugar que acababa de dejar, sino una luz fría y artificial que me dolía los ojos. El ruido era abrumador, el sonido de las máquinas, el traqueteo de los zapatos y el murmullo de las conversaciones. Entonces oí la voz entrecortada de alguien que decía, despertó. Despertó. Una mano me agarró. Vi el rostro de mi exesposa, de mi hijo mayor y de una enfermera que no dejaba de llamarme. Estaban alegres, lloraban, lo llamaban un milagro. Pero para mí no fue un milagro. Fue un shock, una profunda sacudida. Acabo de dejar el reino de la verdad absoluta y el amor infinito para regresar a un mundo que ya no es el mismo. Veo los rostros radiantes inclinados junto a mi cama, mi familia, algunos amigos, médicos y enfermeras. Algunos lloran de alegría, mientras que otros me toman de la mano, susurrando palabras de gratitud a Dios. Vi sus labios moverse, escuché las palabras, milagro, resurrección, Alá lo ha salvado. Pero para mí, en ese momento, todo era solo un eco vago y lejano, como si viniera de otro mundo. No puedo hablar, no por el dolor, sino porque no hay palabras lo suficientemente fuertes para expresar la tormenta que rugía en mi interior. Solo podía quedarme allí inmóvil, con los ojos bien abiertos, mirando al techo, como si intentara encontrar la puerta de la que me acababan de sacar, mientras todos los demás rebosaban de alegría. En mí. Mi corazón era un mar de fuego. Lo que acababa de experimentar era tan real, tan vívido, que esta realidad, la cama del hospital, las luces, las manos de mis seres queridos, se volvió tenue, pasajera. El recuerdo de esa luz aún brilla con fuerza en mi mente. Todavía puedo ver la mirada de Jesús penetrando mi alma, llena de poder y rebosante de amor. Todavía puedo oír tus palabras resonando en cada célula de mi ser, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con él, otras imágenes también volvieron a mi mente, como una película que se repetía una y otra vez. El rostro afligido de Mahoma encadenado, la mirada decepcionada, como si quisiera decir algo pero no pudiera. La escena del Ka derrumbándose, la aparición de ídolos antiguos, las preguntas que me atormentaban en la oscuridad, las verdades destrozadas al descubierto. No sé dónde estoy en todo esto. Mi cuerpo está aquí, en los brazos de mis seres queridos, pero mi alma aún existe en algún lugar, en silencio ante la luz cegadora de la verdad. Y en ese silencio,
Comprendí que esta vida nunca volverá a ser la misma. Mi cuerpo se recuperó gradualmente, cada paso lento, como si tuviera que aprender a vivir de nuevo en un mundo que había dejado atrás. Cada movimiento es doloroso, pero el dolor físico palidece en comparación con la herida invisible que sangra en mi alma. Llevo dentro de mí algo que ha cambiado para siempre, una verdad que no puedo decir ni negar. Me quedé inusualmente callado. Antes, hablaba mucho, sobre todo cuando hablaba del Corán, los hadices o temas teológicos. Pero ahora solo observo y no digo nada. Las palabras que antes eran mi fuerza se han vuelto impotentes. Ya no tengo ánimo para participar en los rituales habituales. Cuando mis seres queridos se acercaron a mi cama, sosteniendo el Corán y comenzaron a leer los versículos familiares, simplemente negué con la cabeza suavemente. No es por desdén, sino porque en lo más profundo de mí hay otra llamada, un sonido más puro, más sagrado, que ya no está en consonancia con las palabras que una vez creí que eran la verdad absoluta. Fátima, mi esposa, empezó a preocuparse. No entendía qué me había pasado. Solo veía a un hombre al que conocía bien y que ahora se había convertido en un extraño. Familiares y amigos de la comunidad me visitaban uno tras otro. Cada uno expresaba su preocupación, pero también su esperanza de que pronto regresara a ellos, a la fe que conocía y al respetado rol de liderazgo espiritual que he tenido en alta estima durante tanto tiempo. Pero no puedo. Ya no estoy allí. Creen que estoy psicológicamente dañada, que la situación de vida o muerte me hizo perder el rumbo. Pero ¿y si supieran la verdad? Si les hablara de la mirada de Jesús, de sus palabras, de la sensación de mi alma al desnudarse ante la santidad absoluta, ¿me seguirían mirando de la misma manera? Sé que la soledad no es realmente cuando no hay nadie cerca, sino cuando nadie puede entender lo que llevas en el corazón. Y estoy entrando en esa soledad, profunda, silenciosa y sagradamente. Vivo largas noches sin dormir. La tenue luz en la cabecera de la cama del hospital solo acentúa la oscuridad de mi corazón. Miré al techo como si buscara una grieta para escapar del tormento implacable que me aquejaba. Mi mente se remonta a ese encuentro, al momento en que creí haber muerto. Pero en realidad, fue cuando realmente estaba viva. Intento explicarlo todo racionalmente. Quizás sea solo una ilusión, producto de la falta de oxígeno en el cerebro, o un efecto secundario de la anestesia. ¿Será que estoy demasiado agotado? Probé cada hipótesis como un erudito que intenta reescribir la realidad para que encaje con las teorías en las que alguna vez creí. Pero algo que no puedo negar es esto, la sensación de verdad en esa experiencia es tan profunda, tan clara y completamente diferente a todo lo que he conocido. No es como un sueño, ni tan vaga como una ilusión. Es vívida, intensa y me llega hasta la médula. Hay una lucha feroz entre la razón que he perfeccionado durante años viviendo en el marco teológico islámico y una nueva y convincente verdad espiritual que he experimentado directamente. Me temo a mí mismo. Temo convertirme en un traidor, un hereje, una etiqueta aterradora en mi comunidad y también en mi propio corazón. Solía enseñar sobre la lealtad absoluta a Alá y me oponía a quienes creían en Jesús como el Hijo de Dios. Y, sin embargo, ahora me siento atraído hacia ti, no porque quiera, sino porque no puedo resistir esa mirada, esa invitación, esa presencia. No me deja ser. Me encuentro arrodillado en mi mente, dividido entre dos realidades. Por un lado, está lo que una vez creí que era fe pura, y por el otro, el ser que no puedo negar. El amor de Jesús no me obliga, sino que me envuelve como un océano en calma, haciéndome temer a mi propio corazón, porque sé que si continúo siguiéndolo, no habrá vuelta atrás. Y así, en esas noches de silencio, comencé a luchar, ya no con la oscuridad, sino con la luz, una luz que ya no estaba ahí afuera, sino que brillaba directamente en lo más profundo de mi alma. No puedo compartirla con nadie. Ni con Fátima, ni con los niños, y mucho menos con la comunidad. Pero algo dentro de mí me urge con fuerza, un deseo de comprender, de verificar, de comparar.
como si mi alma siguiera los restos de ese encuentro. Una mañana temprano, mientras todos dormían profundamente, le susurré una petición a una conocida que trabaja de enfermera en el hospital. ¿Puedes ayudarme a encontrar una Biblia? Pero por favor, que nadie lo sepa. Me miró fijamente, sorprendida y un poco escéptica, pero unos días después, sin hacer ruido, la colocó debajo de mi almohada cuando nadie la veía. Lo tomé en mis manos, con manos temblorosas. Una sensación de emoción, culpa y una extraordinaria sensación de lo sagrado me invadieron. Este era el libro que durante todos estos años había considerado distorsionado, engañoso, una amenaza para mi fe. Sin embargo, ahora lo sostenía como un hombre sediento que toca un manantial por primera vez. Empecé con los libros del Evangelio. Cada página que pasaba me llenaba de luz. Pero lo que me asombró no fueron solo las enseñanzas morales, sino las palabras de Jesús, las afirmaciones de divinidad. Cuando leí Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy, sentí un escalofrío. Ese era el título que había escuchado en el Apocalipsis. Recuerdo claramente su mirada silenciosa y su voz diciendo, yo soy. No fue una introducción, fue una presencia. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, y Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras ya no son frases vagas en los libros. Son una confirmación directa de lo que he visto y sentido en ese reino sagrado. Leo esas frases una y otra vez, como quien sigue un mapa para encontrar el camino a casa. Y por primera vez en mi vida, comprendí por qué quienes siguen a Jesús están dispuestos a arriesgarlo todo para mantener su fe. Porque lo han conocido. Y ahora yo también. Una tarde, cuando la noche envolvía la habitación del hospital que se había convertido en mi hogar temporal durante muchas semanas, me senté sola con la Biblia sobre el regazo. Mi cuerpo aún está débil, pero mi mente se ha vuelto extrañamente clara. Estaba leyendo la parte de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hice una pausa en esa línea. Esas palabras parecieron atravesar todas las defensas de mi corazón. Dejé el libro, levanté la vista hacia el cielo sin más barreras, sin más razonamientos, sin más miedo. Solo hubo un suspiro ahogado y un susurro, Jesús, si de verdad eres tú, te pertenezco. No hubo truenos ni luz cegadora, pero una paz profunda, silenciosa e indescriptible llenó mi corazón por completo. Sentí como si mi alma acabara de regresar a casa tras un largo y arduo exilio. Rompí a llorar, pero no de dolor, sino porque, por primera vez en mi vida, me sentía perdonada. Una tarde tranquila, cuando Fátima vino de visita, la miré y supe que ya no podía esconderme. La invité a sentarse junto a la cama y le tomé la mano. Fátima, comencé con voz temblorosa, tengo que decirte algo. Algo que te romperá el corazón. Pero ya no puedo seguir viviendo en una mentira. Me miró con los ojos llenos de preocupación. Tú, Medus, dije, cuando estabas a punto de morir, lo viste, y ahora crees en él. La habitación se sumió en el silencio. Fátima retiró la mano, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Qué dices? ¿Jesús? Te está afectando. Necesitas descansar. Necesitas rezar. No estás alucinando, Fátima. Negué con la cabeza. Sé que esto es más real que el aliento en mi pecho. Rompió a llorar, sollozando, no entiendo por qué. Jesús, eres musulmana. Toda tu vida. Guardé silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Pero después de varios minutos, volvió a tomarme la mano. No te entiendo, pero te apoyaré. Los rumores comenzaron a extenderse. Al principio, hubo dudas susurradas. Parece muy extraño. Luego vino la compasión, ha pasado por una crisis de muerte. Debe de tener la mente despejada.
Y finalmente, hubo miradas frías y acusaciones directas. Un hereje. ¿Morta? Viejos amigos pasaron, no para preguntar por mi bienestar, sino para intervenir. Imán, tienes que volver. No te dejes engañar por nuestro viejo enemigo. Presentaron el Corán, citaron hadices y explicaron con emoción y razón. Pero solo escuché en silencio, sin la angustia de mi corazón, porque sabía que había encontrado la verdad. Ya no me invitan a enseñar. Ya no soy bienvenido en la mezquita. Mucha gente me evita en la calle, y el respeto que construí a lo largo de mi vida desapareció en tan solo unas semanas. Pero hay algo que no me pueden arrebatar, la paz mental. Esa paz no proviene del estatus social ni de la aceptación de los demás. Proviene de un ser que me llamó por mi nombre. En el límite entre la vida y la muerte, lo perdí todo y luego lo encontré todo. Ahora vivo los días que me quedan como si cada hora fuera un regalo, no para disfrutarlo, sino para amarlo. Cada mañana, empiezo abriendo la Biblia, y esas páginas se sienten como una carta de amor viviente del Padre Celestial dirigida solo a mí. No leo solo para comprender. Leo para vivir. Oro no con rituales, sino con el corazón. Hablo con Jesús como un amigo cercano, alguien que me ama tanto que murió por mí. Encontré algunos hermanos en la fe, en silencio, como yo. Nos reunimos en grupos pequeños, compartimos la palabra de Dios, oramos unos por otros y nos apoyamos mutuamente en nuestra fe joven pero ferviente. He cambiado. Fátima es quien más lo siente. Soy menos impulsiva, ya no intento demostrar que tengo razón y ya no discuto innecesariamente. Estoy aprendiendo a escuchar, a perdonar y a abrazar a los demás con amor incondicional. Aunque mi salud se deteriora claramente, ya no me preocupa. Ya no le temo a la muerte porque sé exactamente quién me espera al otro lado de esa puerta. Empecé a escribir mi historia, inicialmente como una especie de diario. Pero luego me di cuenta de que no es solo mi historia. Es un testimonio del singular amor de Dios, destinado incluso a quienes parecen estar perdidos para siempre, como yo. No escribo para oponerme al Islam ni para participar en debates teológicos. Simplemente comparto la verdad sobre una persona que una vez creyó conocer el camino, pero encontró a quien es el camino. Relato la experiencia cercana a la muerte, la conversación con Jesús, las luchas internas y, finalmente, el soltar para entrar en la luz. Escribo y dejo esto para Fátima, para los niños, para quien tenga oídos para oír. Mi mensaje es simplemente este: el tiempo es limitado. Así que busca la verdad mientras puedas. Abre tu corazón. Pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Porque el amor está a la puerta de tu corazón, esperando a que lo invites a entrar.